026 del 2 de enero del 2023, expediente número 2023-71-2540 10000064E, por la cual, de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.2 del decreto 1067 del 26 de mayo del 2015, se expulsa del territorio colombiano al extranjero Germán Fernando Cáceres del Salto, identificado con pasaporte número A4166242 y historial extranjero 7413675, nacional de Ecuador. La directora de la Regional Aeropuerto El Dorado de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el decreto 1067 del 26 de mayo del 2015 y 4062 del 2011, artículo 4, numeral 3 de las resoluciones 002 del 2012, 708 del 2012, 1238 del 16 de mayo del 2018 y 23. Amigos, ¿dónde acá? ¿Cómo está? Ahorita año, despuésito, ya. Gracias. Vamos a estar listos nomás para... Ministro, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, no hemos sido notificados de dicha diligencia. No obstante, en medio de tanto dolor que causó a la ciudadanía ecuatoriana el femicidio de María Belén Bernal Otavalo, no es menos cierto que es una alegría para el pueblo que este criminal por fin regrese a territorio ecuatoriano a rendir cuentas por el atroz crimen que cometió. Nos pronunciaremos más tarde. ¿Qué diligencia va a ser? Solo díganos eso. ¿Cómo va a ser la diligencia? Bueno, ¿dónde se toma la versión? Una vez que pise suelo ecuatoriano, Cáceres tiene que ser trasladado a la unidad judicial de Carcelén para que el señor juez legalice la detención de Germán Cáceres. Posteriormente podrá ser ingresado en cualquier centro penitenciario en donde se encuentre a buen resguardo. ¿Qué sería lo más Es óptimo? indispensable indicar que el Estado ecuatoriano debe garantizar la integridad física y la vida de Germán Cáceres. Que sea en el centro carcelario en el que se lo coloque, no nos vengan con que mañana se ha fugado, con que lo han suicidado o con que se ha autoeliminado. Es importantísimo que se proteja la integridad y la vida de Germán Cáceres. ¿Quién les va a garantizar eso? La madre de Elisa. Bueno, lamentablemente a la señora Elizabeth no la dejan ingresar. Entiendo yo que quizás por tema de evitar la revictimización, pero ella quiere ingresar. Ella está ahí a pocos metros. Serían bueno que le pregunten las razones por qué no dejan ingresar a Elizabeth Otavalo, quien es la persona que con su lucha social hizo posible que se encuentre el cadáver de María Belén Bernal y que por supuesto se encuentra el criminal Germán Cáceres. Abogado, ¿qué sería lo más óptimo? La cárcel 4. Lo que disponga el SNAI es la autoridad regente. Gracias. ¿Dónde está? ¿Están allá?
Pichincha, muy buenas tardes. Nos encontramos en una de las salas del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, a la expectativa de lo que será la llegada, el arribo a la capital de los ecuatorianos del exteniente de policía y principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, Germán Cáceres, quien fue localizado el pasado 30 de diciembre del 2022, hace pocos días nada más, en una playa de Palomino, en esta localidad caribeña de Colombia, por las autoridades colombianas, tras una alerta que emitió un turista ecuatoriano, precisamente, quien lo habría reconocido por su tono de hablar, por su acento ecuatoriano. Cáceres trabajaba hasta entonces como bartender en uno de los bares de esta localidad de Palomino. Fue alertado por un turista ecuatoriano, y posteriormente localizado y capturado por autoridades colombianas, quienes iniciaron con el proceso de expulsión de autoridades de justicia y del gobierno nacional para realizar los procedimientos respectivos. Tengamos en cuenta que Cáceres era buscado por la Interpol con el alerta de difusión roja, tras el femicidio ocurrido en la Escuela Superior de Policía el pasado 12 de septiembre del 2022. 112 días después, 3 meses después de este lamentable hecho, se dio con el paradero de Cáceres y estaría arribando ya al aeropuerto Mariscal Sucre. Estará arribando aquí al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en los próximos minutos. En los exteriores está Elizabeth Otavalo, quien en un primer momento denunció que no le han permitido el ingreso a ella. Indicó tampoco que no se pronunciará, dio breves declaraciones. Sin embargo, destacó que después de 112 días se haya localizado a Cáceres, y sobre todo hizo un llamado a la función judicial, al sistema de justicia, para que este hecho no quede en la impunidad. Indicó Otavalo también que respetará el debido proceso de este caso. También nos supo comentar que podría Cáceres ser trasladado hasta la unidad judicial de Cárceles. Sin embargo, hasta el momento no se conocen más detalles del procedimiento, a dónde irá, a qué centro carcelario. En horas de la mañana, el ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que ya hay un centro carcelario designado para Cáceres. Sin embargo, no se ha especificado cuál es este centro penitenciario al que será trasladado el exteniente de policía, que fue dado de baja precisamente por este hecho. Como podemos observar en imágenes al fondo, elementos de la policía ya listan lo que para la llegada de la avioneta de Germán Cáceres, que trae a Germán Cáceres desde Bogotá, Colombia, tras ser localizado en Palomino. La madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio. Ahí vemos la avioneta a lo lejos. Acaba de arribar ya la avioneta de la policía colombiana con Germán Cáceres en su interior al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Pisó ya la pista acá del aeropuerto, se encuentra ya en tierras ecuatorianas, en tierras quiteñas, y es cuestión de minutos nada más para que Germán Cáceres ingrese. Se conoce que no habrá declaraciones de las autoridades, nos supieron anticipar aquí sobre este caso. Por protocolos y por tratarse de un caso judicial, de un caso penal, sería inmediatamente trasladado. La entidad encargada ya de recibir y procesar a Germán Cáceres es el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad, de SNAI, que procederá con el traslado de Cáceres a una de las prisiones del país, no se sabe cuál hasta el momento. Por otro lado, la Administración de Justicia será la encargada de procesar en el sistema judicial a Germán Cáceres, quien mantiene este proceso abierto por presunto femicidio. Este es el ambiente entonces aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, con la llegada del exteniente de policía Germán Cáceres. Siendo las 16 horas con 48 minutos,
Acabó ya de llegar Germán Cáceres, la avioneta que lo trasladaba desde Bogotá a Colombia. En redes sociales se han observado videos ya de lo que las autoridades colombianas procedieron con la expulsión de Cáceres desde Colombia hasta Ecuador. Pero Cáceres ya se encuentra acá, se realizarán los protocolos necesarios para su traslado a uno de los centros carcelarios. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, ha hecho un llamado a estar vigilantes y ha responsabilizado a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado de la integridad y la salud y la vida de Germán Cáceres, teniendo en cuenta la alerta que emitió el día que lo capturaron a Cáceres de que podría aparecer un suicidio o algo que podría pasar con la vida de Cáceres. Se tiene miedo de que alguien pueda atentar con la vida del exteniente de policía, ex esposo de María Belén Bernal, por este caso. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir aquí a la expectativa y pendientes de lo que será ya el desborde de Cáceres, el de la avioneta. Llegó en una avioneta de la policía colombiana. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, también ha expresado su preocupación por estos cambios de versiones que ha hecho la cadete Jocelyn Sánchez y los audios filtrados que indicaban una presunta negociación entre los abogados de la cadete Sánchez y autoridades de la Policía Nacional que habrían sido testigos indirectos de este hecho ocurrido en la Escuela Superior de Policía el pasado 12 de septiembre, la madrugada del 12 de septiembre del 2022. Recordemos que tras la desaparición de María Belén Bernal, que fue alertada por el mismo Germán Cáceres en ese entonces, iniciaron las labores de búsqueda hasta hallarla el 21 de septiembre en el Cerro Casitagua, el patio trasero de la Escuela Superior de Policía. Pues ahí llega Germán Cáceres ya después de haberse bajado de la avioneta en la que arribó al país. Como ya el avión de la Policía Nacional Colombiana trae en su interior a Germán Cáceres, de Mariscal Sucre, justo. Cáceres ya está, de hecho, siendo trasladado por una ahí está entonces la avioneta en la que llega Germán Cáceres, avioneta de Colombia, de la Policía Nacional de Colombia, en la que fue abordado esta tarde y posteriormente trasladado hasta Ecuador. Cerca de 1 hora y 30, 1 hora con 45 minutos duró su traslado desde Bogotá, Colombia, hasta Quito, Ecuador, al aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, aquí en el sector de Tababela. Podemos observar ya la avioneta aterrizando y ahí en su interior se encuentra precisamente Germán Cáceres, exteniente de policía y principal sospechoso y señalado del presunto del femicidio, de hecho, de María Belén Bernal, de la abogada de 34 años, la noche del pasado 12 de septiembre de 2022, al interior de la Escuela de Policía, de la Escuela Superior de Policía, en el denominado en ese entonces Castillo de Grayskull.
este vuelo era visto por miles y miles de personas que esperaban ya la llegada de Germán Cáceres. Ya cuando aterrizó exactamente a las 4:47 hora local de Quito, próximamente ya será desplegado. La avioneta pisó tierra ya a las 16 horas con 46 minutos exactamente y ya se encuentra detenida en su transcurso. Veremos en imágenes cómo se baja Germán Cáceres y posteriormente será trasladado con los procedimientos y los protocolos respectivos a un centro carcelario. Esto teniendo en cuenta también después de ser recibido por el juez del caso. El juez del caso también se encuentra aquí en el aeropuerto, al igual que Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, junto a su equipo de abogados, Jesús López y el abogado defensor Quiñones también, que se encuentran aquí. Ya todos en la lista para su descenso y en esta sala apenas encontramos todos los colegas. Hay un fuerte contingente policial en los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Podemos observar igual a las autoridades ecuatorianas acudir ya hasta donde se encuentra Germán Cáceres, donde se bajará en pocos minutos. Se abrió ya la compuerta, de la avioneta de la policía colombiana, por donde descenderá Germán Cáceres y pisará ya tierras ecuatorianas. Podemos observar agentes también de la Policía Nacional, tanto de la Policía Nacional ecuatoriana como de la Policía Nacional de Colombia. Aún no baja todavía Germán Cáceres. El ministro del Interior está acudiendo, como podemos observar en imágenes, hasta el lugar donde se encuentra la avioneta para recibir a Germán Cáceres. También elementos del GIR, elementos de la Policía Nacional. Con todo este traslado y este protocolo, tras la localización y captura de Germán Cáceres el pasado 30 de diciembre del 2022, hace menos de una semana, en la localidad caribeña de Palomino, esto en Colombia, fue localizado Germán Cáceres por un turista ecuatoriano. Se conoce que un turista ecuatoriano habría alertado de el paradero de Germán Cáceres tras quien trabajaba en ese entonces como bartender de uno de los bares de Palomino. Tras ser localizado y alertado, la policía de Colombia, la Fiscalía de Colombia, acudió a la detención de Germán Cáceres, quien ha cambiado de look, a diferencia de las fotografías que se difundieron en sus inicios cuando se dio este caso de femicidio y cuando fue encontrada sin vida el cuerpo de María Belén Bernal en el Cerro Casitagua. Las imágenes de Germán Cáceres, él no tenía barba, no tenía bigote, ahora lo tiene. Él, su peinado incluso ha cambiado, usaba gorra cuando lo encontraron y lo localizaron en Palomino antes de ser trasladado. Vamos a poder observarlo incluso ya en imágenes en poquísimos minutos que se baje Germán Cáceres de esta avioneta de la Policía Nacional de Colombia. Ahí bajó entonces vestido de negro y con esposado y con ropa negra, vestimenta negra, bajó Germán Cáceres ya de la avioneta donde se encontraba y donde fue trasladado desde Bogotá, Colombia, hasta la capital de los ecuatorianos. Ahí está entonces Germán Cáceres, está siendo trasladado por las autoridades. Tenemos Policía Nacional, Policía de Ecuador, Policía de Colombia. Lo tienen ya capturado y con esposas a Germán Cáceres, quien ya está
sin gorra, tiene todavía el bigote, está con un calentador y una chompa azul y está viniendo ya hasta ingresando al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, custodiado por Policía Nacional. Podemos observar también Juan Zapata, viene ya Germán Cáceres hasta este sector. Al momento están con el procedimiento de la lectura de derechos de Germán Cáceres, tras ser expulsado de Colombia. Hace no más de 2 horas Cáceres también fue leído los derechos en Colombia y sobre todo el proceso de expulsión de Cáceres desde Bogotá, Colombia, hasta aquí Ecuador. Al momento le están leyendo también, entendemos, sus derechos y todo el procedimiento que deberá cumplir Cáceres para ser trasladado a uno de los centros carcelarios del país. Las autoridades no han precisado cuál es este centro carcelario, pero estará a cargo del SNAI, del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad, el traslado de Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, hasta uno de los centros carcelarios del país. Cáceres sí tiene una chompa azul, ya no tiene gorra, otro peinado, se ha cambiado totalmente de look. Posteriormente fue localizado en Palomino, Colombia. Vemos también que tiene un calentador en negro, ropa deportiva, zapatillas negras, está esposado, podemos observar. Cáceres está esposado y está ya avanzando e ingresando al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Ahí observamos entonces el ingreso de Cáceres. Se prevé acá que existan declaraciones, sin embargo nos anticiparon que no habría declaraciones de las autoridades ecuatorianas debido al protocolo, al riguroso protocolo. Nos han dicho acá que se debe seguir para realizar el procedimiento del traslado de Germán Cáceres hasta un centro penitenciario. Nosotros, los medios de comunicación permanecen en esta sala. Cáceres ya llegó, ya se encuentra al interior del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, como pudimos observar en imágenes. Llegó en una avioneta de Colombia, precisamente esa es la avioneta en la que llegó, avioneta de la Policía Nacional de Colombia. Llegó entonces Germán Cáceres y será trasladado a un centro de privación de libertad del país. Nosotros averiguaremos a qué centro será trasladado. Aquí en los exteriores del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se encuentra Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, junto a su equipo de abogados para vigilar y controlar este proceso, teniendo en cuenta el llamado y la alerta que han hecho tanto la defensa de Otavalo como Elizabeth mismo sobre la integridad, la salud y la vida de Germán Cáceres. El 30 de diciembre, cuando Cáceres fue localizado y capturado en Colombia, en Palomino, Otavalo alertó de que se podría inventar un suicidio o algo podría pasar para que Cáceres no llegue al país. Pasaron varios días, precisamente este 3 de enero del 2023, cerca de las 16 horas con 46 minutos, arribó Cáceres al aeropuerto de Quito, al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, y será ya trasladado a uno de los centros de privación de libertad. Sin embargo, Elizabeth Otavalo, a través de sus redes sociales y aquí en declaraciones a la prensa, ha hecho un llamado a estar alertas y ha responsabilizado tanto a la Fiscalía General del Estado de Ecuador y a la Policía Nacional Ecuatoriana de lo que podría pasar con la vida de Cáceres. Ella exige y pide que se haga justicia en este caso, que se respete
todos los procesos, pero que en apego a la justicia y en apego a la ley y a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Eso ha solicitado Elizabeth Otavalo y ha dicho que está en manos entonces de la Fiscalía y de la Policía de Ecuador la integridad de Germán Cáceres. Al momento, de manera extraoficial, se conoce que Elizabeth Otavalo nos ha dicho que Cáceres podría ser trasladado hasta una unidad judicial de Carcelén al norte de la capital. Sin embargo, aquí de manera igual extraoficial, se dice que el juez está en los exteriores esperando a Cáceres para dictaminar el procedimiento necesario en el ámbito judicial. Eso todavía no está confirmado, no se sabe cuál es qué prosigue, cuál es el protocolo siguiente, a dónde acudirá Cáceres, a dónde se lo trasladará. Sin embargo, el procedimiento ya es responsabilidad del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, y de la Policía Nacional Ecuatoriana. Ahí está la avioneta entonces donde llegó Cáceres. Nosotros desde aquí, desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, cerca de las 16 horas con 46 minutos, llegó Germán Cáceres, exteniente de policía y ex esposo de María Belén Bernal, ahora principal sospechoso y uno de los más buscados también del Ecuador, quien habría cometido este femicidio el pasado 12 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía. Con más detalles, siempre pendientes a las redes sociales de Radio Pichincha y por supuesto a nuestra frecuencia 95.3 FM en Quito y 94.5 al noroccidente de la provincia de Pichincha. En redes sociales sobre todo estaremos informando minuto a minuto de lo que pase y cuál será el procedimiento tras la llegada de Germán Cáceres al país, a Ecuador y por supuesto a Quito, donde será trasladado ya a una de las cárceles del país. Buenas tardes.